¿Cómo están mis hermanos? Doy gracias a Dios por la bendición que Dios nos da en este momento de poder llegar con la hermosa palabra de Dios. Pues siempre mi oración es que la palabra llegue y edifique y bendiga tu vida. Pues para eso es realmente. Me gozo mucho de poder servirle al Señor y poder hacer lo que estoy haciendo. En esta noche quiero hablar un mensaje, es una continuación de lo de el crecimiento normal del Hijo de Dios o del cristiano. He venido hablando, ministrando sobre una serie de palabras sobre el nacimiento, el crecimiento, la niñez, la madurez del cristiano, todo un proceso. Y luego dije, viene la formación cuando el cristiano ya está preparado y es enviado al servicio, a la obra de Dios. Bueno, hoy quiero continuar un poco porque es sumamente importante, sumamente necesario el ministrar, el predicar la palabra. Le he llamado la belleza del servicio. Es una belleza realmente el servirle al Señor. Uno se deleita, se goza en lo que está haciendo. No importa en qué campo estés trabajando en la obra de Dios. Puede ser evangelismo, puede ser visitación, puede ser intercesión, puede ser inclusive sirviendo en la cocina, puede ser limpiando la casa de Dios, puede ser repartiendo literatura, en fin. Hay mucho servicio y es una belleza porque lo hacemos de corazón, lo hacemos como para Dios. Hemos entendido que el servicio a Dios es el privilegio más grande que el ser humano puede tener aquí en la tierra. Entonces, hoy quiero motivarte sobre este punto, porque hay cosas necesarias. Son cosas muy importantes cuando ya estamos involucrados en el servicio y en la obra de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 3, 4, 5 y 6, por ahí, da una recomendación y dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimándoos cada uno a los demás como superiores. Y dice, y mirando no para nosotros mismos, no para lo nuestro propio, sino cada cual por lo de los otros. ¡Qué tremendo! ¿Cómo es posible que el servicio se haga? Pablo dice, nada hagáis por contienda. ¿Será posible? Yo me pregunto, ¿será posible hacer cosas para el Señor por contienda? Pues sí, realmente. Sí, hay personas que hacen servicio a la obra de Dios por competir o por ser mayores o porque por figurar o qué sé yo. El mismo apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 y en el versículo 15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda, pero hay otros que lo hacen por buena voluntad. ¡Qué tremendo! ¿Cómo es posible que alguien predique a Cristo por envidia o por contienda? Esto, bueno, delante de los ojos de Dios, pues jamás va a estar bien visto. Mas sin embargo, pues estas son las recomendaciones que el apóstol Pablo da. Por eso es que él empieza diciendo, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Qué es vanagloria? Bueno, llenarme yo de que yo lo hice y solo sin mí, y si yo no hubiera estado, nada sale bueno, o vanagloria. A través del tiempo del ministerio he aprendido que todo lo que hagamos
el 100% la gloria le pertenece a Dios. Nosotros como seres humanos, sin la ayuda de Dios, sin el apoyo de Dios, sin el respaldo de Dios, no podremos hacer nada. No podemos movernos. Así es de que he aprendido, y esto es lo que quiero enseñarte también, que siempre que Dios te use, sea orando por los enfermos, sea con un don de milagro, sea con palabra profética, sea con ministración de la palabra, lo que sea. Y todo fue un éxito. Bueno, la gloria sea toda para Dios siempre. Porque si hay algo que Dios no comparte con el hombre, es su gloria. Esto es sumamente importante entenderlo. Es por esto que el apóstol Pablo empieza diciendo esto: que no hagamos nada por contienda ni por vanagloria. Tristemente, vivimos en un mundo que es egoísta, que cada quien busca su propio beneficio, y por lo tanto es recomendable que cada uno de los que servimos a Dios estemos vigilantes a algunos enemigos que van a ir apareciendo en el tiempo del servicio, en el tiempo del trabajo, en el tiempo del ministerio. A veces ni siquiera los esperábamos, ni siquiera nosotros pensábamos. Antes de servirle al Señor, esos enemigos no se habían aparecido. A medida que le estamos sirviendo al Señor, van apareciendo. Por supuesto, yo te voy a citar uno o dos, pero nos vamos a enfrentar a diferentes enemigos en el trabajo del ministerio, en el servicio al Señor. Te voy a mencionar, número uno. El enemigo número uno es el orgullo. ¡Qué tremendo! Muchos de los cristianos, de los hijos de Dios, tan especiales, tan buenos, pero mientras no tenían un privilegio, mientras no servían al Señor, todo normal. Pero cuando se les dio un privilegio, se les dio una oportunidad para servirle al Señor, empezaron como a resaltar, como un orgullo. Dijo un expresidente de los Estados Unidos: dales el poder y sabrás quiénes son. Es tremendo, qué sabiduría. Dales el poder y los conocerás. Hay personas que momentáneamente, mientras no tengan el poder, mientras no tengan un puesto, mientras no tengan un campo, mientras no tengan un nombre, seguirán siendo los mismos hermanos humildes, seguirán siendo las mismas personas humildes. Pero si alguien llega y les dice: usted va a ser, por decir algo, el superintendente, o usted va a ser el líder número uno, o usted va a ser entonces, si no sabe controlar sus sentimientos y sus emociones, el enemigo tratará de tirarle dardos a su mente y a su corazón. Nota qué importante, esta palabra es un crecimiento para la iglesia. Yo sé que hay muchas personas que no son de la congregación la cual Dios me está permitiendo pastorear, que están escuchando esta palabra. Bueno, yo me alegro y me gozo realmente, porque si Dios ha permitido escuchar esta palabra, pues Dios te va a bendecir, Dios te va a edificar. Toda la palabra que Dios me da y la que trato de ministrar es para bendición, es para edificación de la iglesia. Pero siempre la palabra lleva exhortación. La palabra es para edificar, para consolar, para bendecir y para exhortar también. Pero la exhortación es importante también para nuestro crecimiento espiritual. Puede ser que este no sea en el momento tu caso, pero llegará el momento que si eres líder, el enemigo tratará de minar tu vida, tratará de influenciarte en algo para bajarte o para quitarte de lo que estás haciendo en la obra de Dios. Entonces, número uno, el poder.
El enemigo es tremendo, como decía. Por ejemplo, dice ahí en la palabra del Señor que nada hagamos por contienda, lo que acabamos de leer perfectamente bien. Es tremendo esto. Número 2. A otro enemigo que nos podemos enfrentar. Quisiera leerte un poquito sobre este orgullo al cual el hombre puede enfrentarse. Es un deseo de poder. Ezequiel capítulo 28 y versículo 17. Dice la palabra, esto es relacionado a un rey, pero muchos le han hecho como un tipo de lo que era el diablo. Ezequiel capítulo 28 y versículo 17 dice que se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Nota qué tremendo. Esto fue lo que hizo el enemigo. De tal manera que él dijo: subiré a lo alto, seré semejante al Altísimo, me sentaré en su trono. Porque naturalmente este enemigo tenía fama. Y esto es lo que la palabra del Señor nos está previniendo: a que cuando le servimos al Señor tengamos mucho cuidado, porque van a llegar enemigos a nuestro camino, y con la sabiduría de Dios y con la autoridad de Dios y con el poder de Dios vamos a tratar de desbaratarlos en el nombre de Jesucristo. Por esto dijo el apóstol Pablo: cautivando todo pensamiento contrario a la obediencia de Cristo. Bendito Dios, porque estoy sirviéndole al Señor. La gloria sea para el Señor. Pero si el enemigo llegara en algún momento a meterme ese orgullo, tengo que cautivar ese pensamiento en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, esto es lo que dice la palabra. Luego el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 y verso 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga ninguno más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Qué tremendo, qué maravilloso el servirle al Señor. No es, en el reino de Dios no es figurar. Cuando vinieron unos discípulos de Juan y se dieron cuenta que al otro lado el Señor Jesús estaba predicando, y entonces vienen los discípulos y le dicen: maestro, o Juan, de aquel que tú dabas testimonio está allá al otro lado predicando. Y Juan les dijo: no hay problema. De este que yo daba testimonio, dice, yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus zapatos. A él conviene crecer y a mí menguar. Qué glorioso, qué maravilloso cuando nosotros como hijos de Dios, como cristianos, sabemos esto y sabemos darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios, que es el único que merece esta honra. Número 2. Quiero también citarte otro enemigo al que nos enfrentamos. Se llama el egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? Porque eso es otra cosa tremenda también a la que nos podemos enfrentar. Solo yo quiero hacerlo todo. Solo yo puedo hacerlo todo. Solo por mí habla Dios. Solo yo y yo y yo y aquel que no haga nada. Repito, este reino no es para figurar. Este reino es para darle la gloria y la honra a Dios. ¿Por qué ministro esta palabra? Porque he traído una secuencia del crecimiento normal del Hijo de Dios. Hablé sobre el nuevo nacimiento, hablé sobre el estado de niñez, hablé sobre
el avance de la madurez, hablé sobre la preparación para el servicio y hoy digo el glorioso servicio para la obra de Dios. Pero es importante el saber que nos vamos a enfrentar a ciertas cosas. El mismo Señor Jesucristo preparó a sus discípulos y no los envió desprovistos, no los envió así por así, sino que inclusive les dijo: van a encontrarse problemas en la calle, van a encontrarse casas donde no los van a recibir, pero he aquí, yo les doy autoridad, yo les doy poder. Entonces, qué glorioso y qué maravilloso que es en este tiempo de preparación de maestros, de discípulos, de ministerios, podamos conocer todas estas cosas a las que nos podemos enfrentar. Entonces, dice la palabra, el egoísmo es otro enemigo en el que nos podemos topar. ¿Qué es el egoísmo? Bueno, según el diccionario de la Real Academia, dice que el egoísmo es amor e interés por uno mismo y por sus propias cosas. O sea, todo soy yo y nadie más. Ese es egoísmo. Aquel no hace esto porque no puede hacerlo. Aquel otro no hace esto porque no sirve para nada. Fulana de tal o fulano de tal no hace esto porque no entiende lo que estoy haciendo. Bueno, realmente qué importante es entender todos que cuando este enemigo se presente, el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 15 y versículo 1. Así que los que somos más fuertes en la fe, nota qué importante. O sea, si yo estoy sirviéndole al Señor, si el Señor en su misericordia me ha permitido un privilegio, un don, un servicio, eso significa que alcancé madurez. Eso significa que soy fuerte en la fe y que mis ojos tienen que estar abiertos a todo dardo que el enemigo trate de tirar. Entonces aquí el apóstol Pablo dice: así que los que somos más fuertes en la fe debemos soportar las flaquezas de los más débiles y no agradarnos a nosotros mismos. En mi próximo programa, que será el próximo miércoles, quiero continuar esta enseñanza, porque esto nos va a ayudar a crecer, a madurar, a abrir nuestros ojos y a tener cuidado sobre los dardos que el enemigo va a tirar en nuestro camino. Voy a orar por ti, para que Dios te ayude, que Dios te dé fortaleza. Yo sé que no es fácil estar al frente de un grupo, estar al frente de trabajo, estar sirviéndole al Señor, no es fácil. Nadie dijo que era fácil. Por esto es que el mismo Señor Jesucristo dijo a todos que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces no es fácil. Voy a orar por ti. Sé que en algunos momentos tal vez has pensado tirar la cruz. En algún momento tal vez has pensado dejar el servicio, dejar el ministerio, pero realmente eso no es lo que Dios quiere. El diablo quiere, pero Dios no quiere eso. Voy a orar para que Dios te dé fuerzas. En el nombre de Jesús, Padre, oro por mi hermano, por mi hermana que están desempeñando un trabajo, un servicio en tu obra. Oro para que la fortaleza tuya de lo alto venga sobre su vida y que pueda resistir, como está escrito: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Padre, ayuda a mi hermano en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi hermana, sigue compartiendo. Ahí en la pantalla van a aparecer nuestras redes sociales. Nuestro deseo es que muchas personas, amigos, familiares, conozcan este tipo de palabra. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo miércoles.